Revisemos, por favor, la síntesis del colesterol. A la ruta también se le conoce con el nombre de colesterogénesis, ¿sí? El sustrato de la ruta acetilcoenzima A, el producto de la ruta colesterol. El órgano donde se sintetiza el colesterol en la mayoría de los tejidos, excepto glóbulos rojos. Glóbulos rojos no sintetizan colesterol y definitivamente el principal órgano donde se encuentra activa la ruta es el hígado. Quiero decir que el hepatocito, la célula hepática, es donde está altamente activa esta ruta, principalmente el colesterol se sintetiza en el hígado. La ubicación celular es en el citosol, ahí vamos a encontrar la ruta y también vamos a encontrar la relación con la presencia de la acetilcoenzima A. Recuerden que necesitamos el acetilcoenzima A en el citosol, aunque vamos a ver que algunas algunas enzimas se encuentran en el retículo endoplásmico, pero sin embargo la ruta es netamente citosólica. La enzima control. Enzima control tenemos a la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, ¿sí? Recuerden que es control porque se considera fisiológicamente irreversible. La enzima, la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, es inhibida alostéricamente por los productos. Primero es inhibida por el mevalonato, que es el producto de la reacción propia de la enzima, y también por el colesterol, que es el producto propiamente de la ruta. También vamos a ver que hay un cierto control de la enzima de acuerdo a la concentración de ácidos biliares presentes. También vamos a tener un control hormonal, ¿sí? La insulina desfosforila a la enzima, por lo tanto va a activar la síntesis del colesterol, y el glucagón fosforila, le pone un fosforito a la enzima, por lo tanto va a inhibir la síntesis del colesterol. Bien, repasemos este pedacito, por favor. Recuerden que el piruvato proviene de la glucólisis, ¿sí? Este piruvato, un primer piruvato, lo vamos a convertir en oxaloacetato, ¿sí? Y vamos a meter un segundo piruvato. Recuerden, vamos a meter un segundo piruvato. Y este segundo piruvato lo vamos a convertir ahora en acetilcoenzima A. Si yo uno el oxaloacetato más el acetil, vamos a formar citrato, el cual vamos a sacar de la mitocondria. Este citrato, recuerden que lo vamos a romper en sus partes, que es oxaloacetato, y aquí tenemos ya el acetilcoenzima A en el citosol. Este acetilcoenzima A, recuerden que lo utilizamos para la síntesis de ácidos grasos, pero también este acetilcoenzima A lo vamos a utilizar para la síntesis del colesterol. ¿Cuál es el objetivo? Recuerden tener acetilcoenzima A en el citosol. ¿Qué va a pasar con este oxaloacetato? Vamos a convertirlo en malato, lo regresamos a piruvato y este piruvato lo volvemos a meter a la mitocondria. Pero recuerden que aquí tenemos vamos a borrar este pedacito. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a meter un tercer piruvato, el cual va a pasar exactamente lo mismo, y entonces ese piruvato lo vamos a convertir en acetilcoenzima A. ¿Qué vamos a hacer? Meter un cuarto piruvato, un quinto piruvato, etcétera. Es decir, vamos a meter la cantidad de piruvatos necesaria aquí a la mitocondria para poder producir la cantidad necesaria de acetilcoenzima A, que acuérdense que realmente el acetilcoenzima A sale en forma de citrato. ¿Qué es lo que trato de decir aquí vamos a recapitular de alguna manera? Ojo aquí con este detalle. Recuerden por favor que la enzima que transforma el piruvato en acetilcoenzima A es la piruvato deshidrogenasa y se encuentra exclusivamente en la mitocondria. ¿Qué es lo que intento comentar? Bueno, pues que realmente vamos a necesitar acetilcoenzima A en el citosol, que salen
de la mitocondria realmente en forma de citrato. El acetilcoenzima A no puede atravesar las membranas porque es una molécula altamente activa, es una molécula activa metabólicamente porque está activada precisamente con este CoA. Con ese CoA. Entonces recuerden que las moléculas activas no salen de la mitocondria, ¿de acuerdo? No salen, no atraviesan membranas, tampoco salen de la célula como tal. Entonces realmente aquí, ¿qué estamos diciendo? Que los acetiles, coenzima A, que se utilizan para la síntesis de ácidos grasos y la síntesis del colesterol, realmente provienen del piruvato, que realmente vienen de la glucosa, que voy a transformar en piruvato, pero el acetilcoenzima A sale de la mitocondria en forma de citrato. Vamos a revisar, por favor, la síntesis del colesterol. Recuerden que el acetilcoenzima A que tenemos en el citosol, ¿sí? Proviene precisamente del citrato. Acuérdense que tenemos que sacar el acetilcoenzima A de la mitocondria en forma de citrato. Bien, vamos a sumar 2 acetiles coenzima A. El acetilcoenzima A es una molécula que tiene 2 carbonos, ¿de acuerdo? 1 y 2. Entonces, cuando sumamos 2 acetiles coenzima A, vamos a formar una molécula de 4 átomos de carbono que se le conoce como acetoacetilcoenzima A. Liberamos un activador, ¿sí? Porque no podemos tener 2 activadores, con un solo activador aquí lo tenemos, es suficiente. Bien, este acetoacetilcoenzima A, vamos a sumarle un tercer acetilcoenzima A, se libera un segundo activador y vamos a formar a la beta-hidroxi-beta-metilglutaril coenzima A. Aquí lo tienen, que prácticamente es una molécula donde el resultado de la suma de 3 acetiles coenzima A y es una molécula que tiene 6 carbonos, ¿de acuerdo? 6 carbonos. Recapitulo. Denme oportunidad de borrar para recapitular este pedacito. Tenemos la suma de 2 acetiles para formar acetoacetilcoenzima A, donde entra un tercer acetil para formar a la beta-hidroxibeta-metilglutaril coenzima A. Vamos a revisar ahora la reacción de la enzima control. Fíjense, sustrato de la enzima control beta-hidroxibeta-metilglutaril coenzima A, que lo vamos a convertir en mevalonato. Aquí tienen el producto de la enzima. La enzima control, la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, aquí tienen a la enzima control. Y fíjense aquí cómo vamos a tener la necesidad de ocupar 2 NADs fosforilados reducidos y salen oxidados. Por lo tanto, se reduce a la beta-hidroxi beta-metilglutaril para formar mevalonato. Recuerden que estos NADs fosforilados reducidos los podemos obtener de la reacción que acabamos de revisar hace unos momentos y donde vemos a la enzima málica. Recuerden, la enzima málica nos puede proveer de estos NADs fosforilados reducidos. Ahora, un detalle importante. Fíjense aquí que el mevalonato puede inhibir alostéricamente a la enzima control y también el colesterol que se utiliza en ácidos biliares también me inhibe a la enzima control. Por lo tanto, aquí tenemos el control de la enzima por el producto de la propia enzima, que sería el mevalonato que comentábamos hace un ratito. Ahora, aquí un detalle importante. Fíjense que hay algunos medicamentos, ¿sí? Como las estatinas, ¿sí? Que pueden inhibir a esta enzima y disminuyen la concentración de colesterol periférico y se utiliza para tratamientos con colesterol alto, ¿de acuerdo? Por eso tienen aquí esta línea un poquito más gruesa porque se refiere a la presencia de un fármaco o de algún químico externo, ¿de acuerdo? Aquí lo tienen. Bien. Ahora, denme oportunidad de comentarles que de este lado voy a esta figura, ¿de acuerdo? Esta figura es exactamente la misma ruta, ¿sí? Nada más que vamos a ver que la ruta del colesterol tiene 2 fases o 2 estadios. La primera fase
que es esta, y esta es la segunda fase. Si se dan cuenta, aquí tengo una línea punteada que nos separa las fases. Vamos a recapitular, y si se dan cuenta, este pedacito que voy a marcar ahorita, este de aquí, es exactamente el mismo pedacito que acabamos de realizar. Fíjense, por favor. Recapitulamos. La suma de dos acetiles coenzima A me va a dar como resultado el acetoacetilcoenzima A. Entra un tercer acetilcoenzima A y voy a formar al hidroximetilglutaril-coenzima A. Aquí está mi enzima control, aquí están los fosforilados reducidos, ¿sí? Recuerden que este es el paso limitante de la ruta y vamos a formar al mevalonato, ¿sí? Que tiene 6 átomos de carbono. Ojo aquí con este detalle, fíjense por favor. En este momento vamos a agarrar el mevalonato y le vamos a quitar un carbono en forma de dióxido de carbono. Y entonces vamos a formar una molécula que se conoce como unidad isoprenoide, ¿sí? Es el isopentenil pirofosfato. Esta unidad tiene 5 átomos de carbono. 5 átomos de carbono. Recapitulo, repito. El mevalonato le vamos a quitar un carbono en forma de dióxido de carbono y lo vamos a convertir en una molécula de 6 a 5 carbonos y vamos a producir isopentenil pirofosfato. Isopentenil pirofosfato, que a esta molécula también se le conoce como unidad isopreno o isoprenoide, ¿de acuerdo? Unidad isoprenoide. Ahora, un detalle importante aquí. Aquí vamos a tener una serie de reacciones. Vamos a tener una serie de reacciones que son todas estas que estamos marcando ahorita. Son estas de aquí. Que nos van a dar como resultado la estructura básica del escualeno, es decir, de la estructura del colesterol, del ciclopentano-perhidrofenantreno. Vamos a verlas, vamos a revisarlas. Fíjense, ese isopentenil pirofosfato, esta unidad isopreno que tenemos aquí, la vamos a transformar en dimetil alil pirofosfato. Aquí la tienen. Dimetil alil pirofosfato y continuamos con una unidad de 5 carbonos. Continuamos con una unidad de 5 carbonos. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Fíjense que aquí se va a sumar un segundo isopentenil pirofosfato. Aquí tienen la molécula que la voy a sumar a esta primera. Es decir, vamos a sumar dos moléculas que tienen 5 carbonos. Un isopentenil y aquí entra un segundo isopentenil para formar la molécula que se conoce como geranil pirofosfato y esta molécula tiene 10 átomos de carbono, 10 átomos. Es decir, estoy sumando dos isopenteniles para formar un geranil. Luego, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a sumar otro isopentenil, aquí lo tienen, para formar a la molécula del farnesilo, también llamada farnesil pirofosfato. Y entonces ya tenemos una molécula de 15 carbonos. Recapitulando en resumen, ¿qué es lo que se hace? Pues vamos a sumar 3 moléculas de 5 carbonos, ¿sí? De 5 carbonos, aquí las tienen, ¿sí? Para entonces formar una molécula de 15 carbonos. ¿De acuerdo? Hasta aquí tenemos a la molécula de 15 carbonos, que es el farnesil. Una vez que tenemos el farnesil, vamos a sumar
2 farnesilos, es decir, 2 moléculas de 15 carbonos, las vamos a sumar para formar al escualeno. ¿Sí? Vamos a sumar 2 farnesilos, aquí tienen al segundo, ¿sí? Para formar al escualeno, que es una molécula de 15 carbonos. Recapitulo, sumamos 1 y 2 farnesilos para formar al escualeno, que es una molécula de 30 carbonos. ¿De acuerdo? 2 de 15 que sumo para formar una de 30. Después, este escualeno lo vamos a transformar en lanosterol y después vamos a transformarlo en colesterol, que es una molécula ya de 30 carbonos. Perdón, la molécula del colesterol tiene 27, mil disculpas. La molécula del colesterol tiene 27 carbonos. Recapitulando un poquito lo que acabamos de comentar, fíjense por favor. Tengo acetiles coenzima A que vamos a sumar para poder formar el mevalonato. Recuerden, 3 coenzimas A, 3 acetiles coenzimas que me van a formar al beta-hidroxibetametilglutaril coenzima A, que lo vamos a transformar después en mevalonato. ¿De acuerdo? 3 acetiles coenzima A. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a construir unidades isoprenoides. Esa unidad isoprenoide me estoy refiriendo al isopentenil pirofosfato, que tiene 5 carbonos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esta ruta del Harper nos indica que lo que vamos a hacer con estas unidades isoprenoides es tomar 6 unidades isoprenoides, aquí la tienen, y vamos a construir al escualeno. Aquí esta ruta lo que nos ayuda es a resumir todos los pasos anteriores que acabamos de comentar. ¿De acuerdo? Aquí lo tienen. ¿Sí? 5 carbonos con las unidades del isopentenil pirofosfato, que es la unidad isoprenoide que les comentaba, la multiplicamos por 6 y vamos a formar al escualeno, que es una unidad que tiene 30 carbonos. Aquí ya ustedes pueden ver que ya se dibuja la estructura del esterano, del ciclopentano perhidrofenantreno. Sufre algunos cambios, pues pasamos a ser lanosterol, ¿sí? Simosterol, aquí lo tienen, ¿sí? Para después formar como tal al colesterol y en el proceso vamos a perder carbonos. Aquí tienen el primer carbono, aquí tienen 2 carbonos más y pasa de ser una unidad de 30 carbonos a una unidad de 27 carbonos. A partir del colesterol se va a poder producir una molécula que se conoce como pregnenolona. El colesterol pasa de ser una molécula de 27 carbonos a una molécula de 21 carbonos que se conoce como pregnenolona. La pregnenolona es una molécula básica, ¿sí? Y de ahí, de esta, se derivan diversas moléculas como los progestágenos, los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los andrógenos y los estrógenos. Entonces, podemos comentar que la pregnenolona es la molécula precursora para las hormonas de tipo esteroidea. Quiere decir que tienen en su estructura al ciclopentano perhidrofenantreno. De la pregnenolona, como les comentaba, aquí la tienen, de la pregnenolona podemos construir a la progesterona, al cortisol, a la corticosterona y a la aldosterona. Y si se dan cuenta, ya observamos en estas estructuras la forma del panal de abejas, que es característica de las hormonas esteroideas, de las moléculas que tienen como base la estructura del esterano.
De la progesterona podemos construir hidroxiprogesterona, androstenediona, testosterona, de la androstenediona la estrona y de la testosterona el estradiol, que son otras hormonas de tipo esteroidea. Y también podemos comentar que como parte de las moléculas que tienen como base de la estructura el esterano, el ciclopentano perhidrofenantreno, vamos a encontrar a la vitamina D. Bien, resulta ser que en el cuerpo los lípidos no viajan solitos. Lo que se requiere siempre es que existan proteínas asociadas a los lípidos para que los lípidos puedan viajar. Lo que quiero comentar es que realmente no existen los lípidos solitos, sino siempre van asociados para poder viajar en la sangre a las proteínas. Existen varias lipoproteínas, se clasifican en diversas lipoproteínas de acuerdo a la composición principal en cuanto a su estructura, ¿sí? Y también de dónde provienen y su función. Vamos a revisar por primer lugar a los kilomicrones, son estos que tienen aquí. Los kilomicrones tienen un 90% de triglicéridos y el resto de la molécula es proteína. Resulta ser que entre mayor cantidad de proteína tengan las lipoproteínas, más alta es su densidad. Entonces, los kilomicrones, la función que tienen es transportar los lípidos, los triglicéridos consumidos en la dieta, precisamente del tracto gastrointestinal hacia el hígado, hacia el interior del organismo. Después vamos a tener unas lipoproteínas que se les conoce como very low density lipoprotein y nos estamos refiriendo a lipoproteínas de muy baja densidad, son estas que tenemos aquí, y también vamos a tener a estas, las low density, que se le conocen como de baja densidad, ¿sí? Estas son sus siglas en inglés, pero en realidad son very low density y low density, o sea, muy baja densidad y baja densidad. Las very low, las de muy baja densidad, su función es transportar triglicéridos sintetizados endógenamente desde el hígado hasta los tejidos periféricos. Les comentaba que el hígado es uno de los principales productores de ácidos grasos, de triglicéridos también y obviamente también de colesterol. Bien, resulta ser que de las very low vamos a construir las low, es decir, de las de muy baja densidad las vamos a utilizar para construir a las de baja densidad. Y aquí en medio vamos a tener una molécula intermedia que se le conoce como de lipoproteína de intermedia densidad. Y está formada por la degradación parcial de las very low, de las de muy baja densidad, y son precursoras precisamente de estas moléculas que son low density lipoprotein. Las low density, que son estas, las de baja densidad, están formadas por la degradación de las de intermedia densidad, como lo acabamos de comentar, y transporta el colesterol de los tejidos, el colesterol a los tejidos de la periferia. Es decir, van a viajar el colesterol del hígado, se van a transformar en very low, se van a transformar en low y después van a viajar al resto de los tejidos. Recuerden por favor que los tejidos periféricos, excepto los hematíes, toman el acetilcoenzima A para poder también producir colesterol, el cual viaja a través de lipoproteínas de alta densidad, high density. Estas son las que mayor concentración de proteína tienen y viajan de los tejidos hacia el hígado y al mismo tiempo el hígado está también produciendo very low y low para que todo el tiempo haya suficientes lípidos y colesterol circulante. ¿De acuerdo? Estas, las de alta densidad, ¿sí?
No solamente se forman en los tejidos, también las de alta densidad son formadas por el hígado, principalmente se forman en el hígado. Tienen dos funciones principales, estas de high density lipoprotein, las de alta densidad, y transporta el color reverso, elimina el colesterol usado. Por eso es que ven que sale de los tejidos. Lo que hacen estas es principalmente limpiar el sistema del exceso de colesterol y lípidos circulantes y los lleva al hígado. Entonces, transporta el colesterol reverso, es decir, elimina el colesterol usado de los tejidos y los acarrea hacia el hígado, porque el hígado es de alguna manera como el basurerito, el depósito de ese colesterol ya usado, el colesterol que puede provocar problemas. Las lipoproteínas de alta densidad, su principal función es limpiar el organismo, y resulta ser que un paciente con una dislipidemia, las de alta densidad, están en muy baja concentración y estas dos están en muy alta concentración. Una concentración correcta y adecuada de estas son las que deberían de estar en mayor cantidad, en mayor proporción, porque son las que limpian el sistema y evitan presentaciones, por ejemplo, de placas, de ateromas que pueden obstruir los vasos sanguíneos. Bien, entonces les comentaba que estas son las que limpian el sistema, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que existe otra lipoproteína que es de las más chiquitas que tenemos, que es la unión entre el ácido graso libre y una proteína que se llama albúmina, y la vamos a revisar cuando veamos degradación de lípidos.